siempre manifiéstenla para después recapitular si quieren y que todo quede nice, nice. Vale, está bien, gracias. Vaya. Entonces vamos a dar inicio con este pequeño repaso. Vamos a ver al principio lo que es la temática que va a entrar en el examen corto, ¿verdad? Como sabemos, va a venir lo que es la determinación de la pérdida del suelo por el método de los pines, que es el sistema Trepolillo. Y también va a venir lo que es teoría. Entonces, eso ahí ustedes pues van a repasarlo. Ahorita vamos a hacer énfasis en más que todos los cálculos que van a venir en el corto del laboratorio el día miércoles. Bueno, entonces, esta es la guía que vimos nosotros, ¿verdad? Las prácticas culturales agronómicas y mecánicas. No, esta creo que es la determinación de la pérdida del suelo por el método de los pines. Este fue el último laboratorio, el laboratorio 04. Entonces, los materiales a utilizar, ahí lo mencionan, pines de 50 centímetros de largo, estacas, pumas, pita, nivel de pita, cinta métrica, almádana, palín, probeta de 1000 ml, bolsas plásticas de 1 libra en rótulo. Primeramente, para hacer esta prueba, la determinación de la lámina que se está perdiendo de suelo, hay que hacer un esquema del trabajo que vamos a realizar. Posteriormente, hay que limpiar el terreno, realizar las medidas según el esquema realizado, las dimensiones del terreno, tomar las medidas del área útil de la parcela, construir los respectivos canales de desviación, calcular la pendiente promedio del terreno, calcular la densidad aparente del suelo. Eso ya lo vamos a ir viendo poco a poco cómo se va desarrollando. Vaya, primeramente tenemos lo que es el método de los pines por el sistema Trepolillo. Aquí están los tres sistemas: el sistema Trepolillo o diamante, que le llama el ingeniero, el de cuadrícula y el al azar. Entonces, estos dos son más precisos, debido a que la distribución de los pines está controlada en la parcela. Y el de tres bolillos es más preciso todavía porque no están en un orden, sino que estos se encuentran distribuidos, por decirlo así, asimétricamente en el suelo. Y cada pin tiene un área de influencia, que es esta. Aquí está el pin. Entonces, este pin va a tomar en cuenta lo que es esta área. En esta es que va a influir este pin. O sea que el pin va a tomar la medida de esta área. Y aquí tenemos el esquemita, que es el esquillado tres bolillos. No sé si pueden ver bien, creo que miran bien ahí. Miran bien lo que se presenta. Sí, se alcanza a ver. Sí, sí. Uh-huh. Vale, entonces aquí la tenemos más detallada, el pin, y tenemos aquí el área de influencia. Entonces, ahorita lo que vamos a realizar es el cálculo de los números de pines que vamos a utilizar para hacer la medición de la pérdida de suelo. Entonces, esta es la distancia entre pines. Es un dato que nos van a dar en el cálculo, ya lo vamos a ver más adelante. Esta es la distancia entre pines. Esta distancia es igual a esta. Si la pueden observar, esta distancia solo se da como desplazado hacia aquí. Entonces, mantiene la misma dimensión. Esta de aquí es la mitad de la distancia entre pines. Y entonces, para determinar lo que es el área de influencia, el área del pin va a ser igual a la longitud, esta, por la altura, h. Ya más adelante lo vamos a explicar bien. Entonces, para determinar esta área, lo que hacemos es, ya conocemos la longitud, la distancia entre pines, pero necesitamos h.
y la distancia que se determina con el fin de, bueno, solo conocerla prácticamente y comprobar que el procedimiento está bien. Porque como ya conocemos la longitud, podemos determinar la distancia, que va a ser solo la mitad, ¿verdad? Con el fin de comprobar, se puede obtener de nuevo la distancia. Bueno, entonces para eso les he hecho estos apuntes. Dictó el ingeniero. No sé si lo miran bien. No, no sé si lo miran bien ahí, compañero. ¿Se mira Sí, bien? Sí, sí se ve. sí, se mira Sí, sí bien. se ve. Vaya, entonces, este es el ejercicio que menciona determinar la cantidad de pines a utilizar. Si se aplica un diseño a trebolillos y el distanciamiento entre pin es de 4.5 y el área utilizada para el diseño tiene una longitud de 39.6 metros y un ancho de 24.5. Longitud es de la parcela, ¿verdad? Que hemos tomado para realizar lo que es la medición de la pérdida de suelo. Voy a retroceder para que observen. Esta es la parcela experimental, se podría decir. Entonces aquí tenemos el ancho que es 24.8 metros y 39.6 metros. Dimensiones ya están dadas. Es lo ideal para poder realizar este tipo de estudio. Así que volvemos de nuevo. Entonces, lo que vamos a realizar es hacer un pequeño bosquejo, ¿verdad? Donde colocamos el pin, colocamos la distancia que nos da, distanciamiento entre pin, que es de 4.5 metros, y este sería el área del pin que nosotros queremos determinar. Y hacemos aquí, proyectamos la línea, trazamos una perpendicular hacia arriba y la diagonal, que es la misma distancia, y procedemos a calcular por medio de razones trigonométricas, ya que aquí se nos forma un rectángulo. Entonces, por medio de las razones trigonométricas lo podemos determinar lo que son las dimensiones. Entonces, primeramente utilizamos la razón del seno, que sería cateto opuesto o lado opuesto sobre hipotenusa, que en este caso es la distancia. Entonces, nos colocamos en este ángulo referencia y como recuerden, la razón trigonométrica nos da que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, proyectamos una línea guía y con el lado que chocamos es el cateto opuesto. Pero coloqué H aquí, que es la altura, y la hipotenusa, que es la distancia. La coloqué aquí también. Nosotros conocemos lo que es la distancia y la incógnita que tenemos ahorita es la altura, entonces solo despejamos. Enviamos a esta a multiplicar. Tenemos ya que h va a ser igual al seno de 60, como esta la mandamos a multiplicar por d. Después solo sustituimos la distancia, que es 4.5 metros, y efectuamos la operación y obtenemos lo que es h, que es igual a 3.9 metros. No sé si ustedes pueden irlo realizando también con su calculadora o pueden ir realizando el ejercicio. No sé si les parece, así para irlos esperando, para que vayan poco a poco y vayan afianzando lo que es el conocimiento. Entonces, compañero. Sí, sí, solo tal vez si pones el enunciado. Ajá, para irlo, Ujú. para copiarlo. Vale. ¿Hay alguna letra o número que no entienden? Ahí me dicen.
Hola, buenas tardes, Miguel. Ahí dice, y el área utilizada para mi diseño. Sí, Ah, vaya. para mi diseño. Gracias. Sí, me dio 3.9 aproximado. Bueno, perfecto. Entonces, Chelsea, sí, así da aproximado. Ya ahí la próxima una cifra. No sé cómo van los demás compañeros. Sí, eso me da, está bien. En ese caso solo sería una, digamos, 3.9 sin ningún decimal, solo sería uno. Sí, 3.9 o 3.90 le puede colocar si quiere. Metros serían ahí, como está aquí. Pero pongan las unidades porque a los ingenieros A eso les gustan las unidades. No sé si avanzamos entonces. Murillo, Sí, está bien. Ujú. Murillo, mira, el que está a la par de tangente de 60 es seno de 30. Sí, Ah, vaya. vaya, entonces voy a seguir entonces. Vaya, ya lo voy a bajar un poquito. Vaya, entonces después de obtener lo que es la altura, pasamos a lo que es determinar la distancia, ¿verdad? Como ya les había dicho. Entonces, eh, en este caso utilicé lo que es tangente. Nos da la relación de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto es el que acabamos de determinar nosotros, que es 3.9, que es H. Siempre nos colocamos aquí en este ángulo, proyectamos la línea guía, en el que chocamos es el cateto opuesto, y el que tenemos a un lado es el cateto adyacente, el lado más corto, y la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo. Entonces ya colocamos tangente de 60 va a ser igual a H sobre D. H ya lo conocemos, entonces lo que hacemos es despejar a D. Enviamos a D a multiplicar y después lo tenemos en producto, entonces enviamos a tangente de 60 a dividir. Ya tenemos despejada la variable D. Y ya sustituimos 3.9 metros entre la tangente de 60, dándonos igual a 2.25 metros. Y este es otro método para que observen que esto es equivalente, pues ya sea utilizar cualquier razón trigonométrica, lo único que siempre es respetar eh, los catetos, pues, o los lados, según el ángulo de referencia. En este caso utilizamos la razón trigonométrica de seno. Sabemos que seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa.
En este caso nos colocamos aquí como es de 30 grados. La guía donde chocamos es el cateto opuesto. En este caso lo colocamos en la distancia sobre lo que es la hipotenusa, que sería la distancia entre pines. Después despejamos de nuevo la distancia y dándonos como igual que la distancia va a ser al seno de 30 por la distancia entre pines. Ejecutamos lo que son las operaciones y nos da como resultado el mismo valor, que es 2.25 metros. Entonces es equivalente, se pueden ir por cualquier camino y van a llegar al mismo resultado. Todo y cuanto siempre respeten los lados según el ángulo de referencia. No sé si les quedó claro ahí, compañero. Sí, está claro. Vaya, me llega. Entonces, O sea que va a variar dependiendo de lo que nos dé. Lo que sucede, compañera, es que usted va a decidir si va a utilizar seno o tangente. Ahí ya sería decisión del que está desarrollando el ejercicio, me imagino, ¿verdad, Murillo? sí, como reitera el compañero, ustedes van a tomar la decisión que sientan fácilmente, pues. Entonces, la razón Mira, trigonométrica siempre se mantiene. Tangente va a relacionar catetos opuestos sobre adyacente. Y seno va a ser siempre cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el ángulo de referencia les va a dar cuáles van a ser esos lados, ya sea opuesto, adyacente. Mira, Entonces cualquiera de las dos formas es equivalente. Una tienen que realizar. Yo les presento aquí dos. entonces lo mismo sería, las dos estarían buenas, ¿va? Sí. Todo y cuando observen que en este caso he utilizado el ángulo de 30 grados. Y en este caso he utilizado el ángulo de 60 grados. En el caso de tangente, es el cateto opuesto sobre el adyacente, ¿ve? Y aquí se respeta, ahí está el opuesto que es H y el adyacente que es D. Y seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Nos colocamos en el ángulo de 30 grados, proyectamos con el lado que choquemos, es el cateto opuesto, ¿verdad? Que es D minúscula. Sobre la hipotenusa, que es el lado más largo, que es D mayúscula. Entonces ya lo sustituimos y obtenemos lo que es el valor. No sé si queda 100% entendido ahí, compañero. Sí se entiende. Sí, Bueno, entonces vamos a proseguir. Ya conociendo lo que es la distancia entre pines, que es el valor que nos dan, y H, que es la altura, que es 3.9 metros, entonces solo lo sustituimos y obtenemos lo que es el área del pin. Como aquí se multiplica metro con metro, pues nos queda metro cuadrado. Como es el área del pin, quiere decir que por cada pin va a tener un área de influencia en la cual nos va a dar un resultado sobre la lámina de suelo que se está perdiendo. Entonces nos quedaría que esta área de influencia del pin es igual a 17.55 metros cuadrados por pin. Siempre el área va a ser metros cuadrados. Vaya, después de obtener el área del pin, vamos a obtener lo que es el área total del terreno a muestrear, ¿vea? O la parcela. Entonces, las dimensiones ya nos las dan en el enunciado, que es la longitud de 39.6 metros y un ancho que es de 24.5 metros.
Entonces, solo sustituimos y obtenemos el área total de la parcela, ¿verdad? Que va a ser 170.2 metros cuadrados. ¿Vamos bien ahí, compañeros? Sí, Muri. Bueno. Vaya, después que obtenemos el área del pin y obtenemos lo que es el área total, vamos a calcular lo que es la cantidad o el número de pines, que es la pregunta problema que se nos formula en el enunciado, ¿verdad? Que ahí nos dice que calculáramos el número de pines que vamos a utilizar para poder hacer lo que es la medición de la lámina de pérdida de suelo, ¿verdad? Por el método de pines, específicamente el sistema trebolillo. Vaya, entonces, yo esta fórmula me la he inventado, ¿vale? Que el número de pines va a ser igual área total de la parcela entre el área del pin o área por pin y nos va a dar lo que es igual al número de pines directamente. Entonces sustituimos 970.2 metros cuadrados sobre 17.55 metros cuadrados. Y esto le pongo por pin. Hace referencia a que esta es la área de influencia de un solo pin. Entonces la sustituimos. Aquí al análisis dimensional se eliminan los metros cuadrados y nos queda el pin, dándonos como entendimiento que el número de pines es 55.3 pines. Bueno, y aquí les puse la respuesta. Y como recuerden que ese es un objeto, entonces tiene que ser un número concreto, ¿verdad? No tiene que llevar decimales, entonces por la aproximada 55. Entonces la respuesta al enunciado al problema que nos presentó el ingeniero es que la cantidad de pines a utilizar para determinar la pérdida de suelo en una parcela de 970.2 metros cuadrados por el método de los pines, específicamente el sistema de los tres bolillos, es de 55 pines. No sé cómo van ahí, si van entendiendo. No sé si hay Sí, dudas ahí, compañero. se entiende. Sí se entiende, Muri. Vaya, entonces voy a dar un momento para que lo vayan copiando y ya después pasamos al seguimiento de este cálculo.
Entonces, aquí les voy a explicar los cálculos que siempre que van a venir. Vamos a dividir esta sesión en dos partes. Los cálculos que van a venir para el examen de laboratorio del día miércoles, y posteriormente voy a explicarles la curvas al contorno. Entonces, esta sesión la bueno, el compañero Salvador está apoyándonos ahí con la grabación. Entonces le voy a pedir a él que vamos a hacer dos videos. El primero donde haga referencia a lo del laboratorio, a lo que se nos va a evaluar, y después a lo de las curvas al contorno. Entonces yo le voy a avisar a él cuando le diga que deje de grabar, y este va a ser el video de lo que va a venir en el laboratorio, pues. Sí. Ajá, sí. Bueno, muchas gracias entonces por el apoyo ahí, Chambita. Bueno, entonces vamos a proseguir con lo que es la explicación, compañero. No sé si ya terminaron. Sí, ya estuvo. Bueno, yo. Yo también ya. Ya, Sí, ya sabía. Va, entonces vamos a proseguir, y no sé si tienen una duda o algo, si quedó todo claro. Todo claro. Vaya, entonces vamos a seguir. Ahora vamos con lo que es el cálculo de la densidad aparente. Esto de la determinación de la pérdida de suelo se puede decir que es un proceso que va por alguna fase. Primero, establecer el sistema que vamos a colocar de los pines para hacer la medición de la lámina, que es el de 3 bolillos. Después tenemos que hacer determinamos el número de pines. Después realizamos lo que es el cálculo de la densidad aparente, que nos va a servir más adelante, y les voy a colocar un ejercicio. Y también se tiene que realizar lo que es el cálculo de la lámina, que es la erosión bruta y la erosión neta, con los datos que son tomados en la medición por el método de los pines, ¿verdad? A 3 bolillos. Se hace lo que es este cálculo. Bueno, entonces vamos con lo que es lo de la densidad aparente. Miren bien ahí. No sé si se logra apreciar bien ahí las letras, compañero. La letra chiquita, no mucho. Esa no mucho. Pero lo demás sí. Ajá. Me falló ahí la cámara con el enfoque, pero bueno, vamos a ver. Vaya, entonces la densidad, sabemos que la densidad es igual al peso
sobre el volumen. En este caso es el volumen de agua gastado por la probeta. Entonces, para el cálculo, primero, para obtener la densidad aparente, lo que hay que hacer es hacer un hoyo o un hueco en el suelo, ¿verdad? Tomamos ese suelo que va a ser nuestra muestra. Posteriormente, para obtener el volumen, lo que vamos a realizar es colocar una bolsa plástica en ese suelo que se adhiera a lo que es las paredes del orificio que hemos hecho. Después vamos a tener una probeta con, digámoslo así, unos 100 ml. Bueno, 100 centímetros cúbicos, ml es equivalente. Y vamos a agregar el agua de esa probeta al orificio, y los ml gastados, los centímetros cúbicos gastados de agua, va a ser nuestro volumen. Entonces vamos a tomar la probeta forada con 100 centímetros cúbicos y al orificio en donde hemos extraído la muestra, vamos a agregarle el agua. Y digamos, si de esos 100 centímetros cúbicos llega a 60, digámoslo así, solo tenemos 60 ml en nuestra probeta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que hemos gastado es 40 ml. Entonces, 40 ml va a ser nuestro volumen. Vaya. No sé si tienen una dudita ahí en ese procedimiento, compañero, para poder explicarles lo que va aquí en estos esquemas, este procedimiento. Bueno, entonces, Sí se entiende. después de la muestra de suelo que hemos extraído con respecto al orificio que hemos hecho, vamos a hacer el pesaje. A esto le vamos a llamar el peso del suelo húmedo total de la muestra. La muestra extraída en bruto, pues la vamos a tomar y la vamos a pesar en gramos, ¿verdad? Ese va a ser el peso del suelo húmedo total de la muestra. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir al laboratorio. Vamos a tomar una submuestra, que es de la muestra total. Vamos a tomar una pequeña porción, ¿verdad? Y esa va a ser nuestra submuestra, que va a ser el peso del suelo húmedo de la submuestra. Peso del suelo húmedo de la submuestra. Después la vamos a colocar en una bandejita de aluminio, creo que. Y la vamos a colocar en una estufa con una temperatura de 110 grados centígrados por 24 horas. Posteriormente vamos a ir al secador, que no sé si recuerdan química agrícola, que son unas cajitas donde las colocamos para que se enfríe, creo, algo así. Y para que termine de secar, para que redundancia, por 1 hora. Después tomamos lo que es el peso del suelo seco de la submuestra. El peso del suelo seco de la submuestra. ¿Cuál es la incógnita? Ya conocemos el peso del suelo húmedo total de la muestra, conocemos el peso del suelo húmedo de la submuestra y conocemos el peso del suelo seco de la submuestra. Entonces, la incógnita es el peso seco total de la muestra que tenemos. Entonces realizamos la reglita de trepa. Y para obtener lo que es el peso del suelo seco total de la muestra, ¿verdad? Y sabemos que en el peso del suelo húmedo de la submuestra
pasándolo por este proceso, vamos a obtener el peso del suelo seco de la submuestra. Aquí está húmeda y aquí está seca. Y conocemos el peso del suelo húmedo total de la muestra. Entonces realizamos la reglita de 3 y obtenemos el valor de la incógnita. Este peso del suelo seco total de la muestra lo vamos a tomar y con el volumen previamente determinado, como se lo había mencionado anteriormente, vamos a obtener lo que es la densidad, que esta sería nuestra densidad aparente. Como esto va a estar en gramos y esto va a estar en centímetros cúbicos, entonces la densidad aparente va a ser las unidades que van a ser para ella, va a ser gramos sobre centímetros cúbicos. Y este es el procedimiento para la toma de la densidad aparente. Aunque también puede hacerse por el método del cilindro, los que vimos en edafología prácticamente, y lo de los terrones parafinados, creo que era, etcétera, etcétera, que está la densidad aparente, que incluye el volumen de todos los poros del suelo, y está la densidad real, que solo incluye el volumen de las partículas del suelo, las partículas sólidas del suelo. Y recordemos que a veces la materia orgánica influye. Entonces la densidad real, la materia orgánica no se toma en cuenta porque solo son las partículas sólidas. Y en cambio la densidad aparente se toma en cuenta la materia orgánica, la porosidad del suelo, etc. Entonces, no sé si entendieron este proceso, compañeros, o necesitan o tienen una duda o algo. Sí se entendió, Muri. ¿Lo van copiando o lo dejo así? Procedo, compañero. Yo creo que bájale un poquito porque ya copié lo de inicio. Va. No sé los demás, sí, igual quizás. Sí. Vaya, entonces, este es el cálculo de la densidad aparente. Ahora vamos con la determinación de lámina de pérdida de suelo. Vaya. Voy a esperar un rato. Bueno, entonces, para la determinación de la lámina de pérdida de suelo, vamos a tener lo siguiente. Aquí he realizado un esquema. Podemos ver el pin, y este es el suelo original, ¿verdad? Entonces, cuando el suelo actual, después de haber insertado el pin, y tenemos que el suelo original se encuentra abajo, pues, o bueno, el suelo actual lo vemos un poco más arriba con respecto a donde lo habíamos dejado, se va a tomar como positiva esa medida. Bueno, miremoslo aquí primero. Aquí tenemos el pin, ¿verdad? La longitud del pin es de 50 centímetros.
Entonces, cuando nosotros lo insertamos en el suelo, este es el suelo original. Cuando lo insertamos en el suelo, tenemos que verificar que 25 centímetros queden sobre el suelo original, dándonos a entender que también hay 25 centímetros abajo o que han quedado enterrados, ¿verdad? Entonces, de esta forma es que lo vamos a dejar a la hora de insertar los pines. Vamos a dar un tiempo y vamos, o ya sea una época de cultivo o algo así. Entonces, vamos a ver la medición y a tomar los datos. Y si apreciamos que el suelo actual está cubriendo la parte del pin que dejamos afuera del suelo original, esta lectura va a ser positiva. Y si es el caso inverso, que sería que veamos que el suelo actual se encuentra inferior con respecto a la medida que habíamos dejado anteriormente, ¿verdad? Vamos a ver aquí que hay 25 centímetros afuera, entonces nosotros vamos a ir, aquí dejamos el pin, a este nivel estaba el suelo original. Vamos a ver cuánto ha bajado. Entonces vamos a determinar que ha bajado una cierta longitud, y esta longitud o este valor lo vamos a tomar como negativo, esa lectura. Entonces, esta es la toma de datos, en esto consiste. No sé si tienen duditas ahí, compañeros. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Vaya, aquí se nos presenta una tabla con algunos datos. En este caso, el número de pines, que en este experimento que dice que hay una parcela experimental con 30 pines ubicados a 3 metros de distancia, aplicando el modelo de tres bolillas, obteniendo la siguiente información en centímetros. Entonces tenemos el número de pines, que son 30. Y las lecturas negativas, es decir, que el suelo actual se encuentra abajo con respecto al nivel del suelo original. Estas son las lecturas negativas. Quiere decir que hay pérdida de suelo. Aquí se encuentran. Y aquí están las lecturas positivas, que quiere decir que hay ganancia de suelo, se ha sedimentado el suelo, digamos. Tal vez nuestro terreno se encuentra, más abajo con respecto a otros terrenos, entonces el campo de nuestro vecino ha sido erosionado, pero a nosotros nos ha favorecido, ha llegado más suelo donde nosotros. Y por eso tenemos lo que son estas lecturas positivas, que es decir, está arriba del suelo original que nosotros habíamos detectado, pues en el que habíamos dejado los pines. Entonces se tomaron las medidas de los diferentes pines y se obtiene lo que es la sumatoria de pines positivos de la lectura, ¿verdad? Y la sumatoria de pines negativos. Después estos valores de la sumatoria los vamos a sustituir en esta fórmula, que va a ser la erosión bruta
va a ser la sumatoria de los pines negativos, de la lectura de los pines negativos, entre el total de pines y la erosión neta, que va a ser igual a la sumatoria de los pines negativos menos la sumatoria de los positivos. Aquí no van a decir que estos datos van a ser negativos, le van a poner un signo positivo, sino que estas lecturas negativas, lo que ya les había mencionado, ¿verdad? Que es con respecto a si el suelo actual está arriba o está abajo del suelo original. No es que le van a poner el número negativo aquí, no, sino que este va a ser, el número va a ser positivo, ¿verdad? Real positivo. Y esto solo hace referencia a esto, lo que les indica que el suelo original, el suelo actual está arriba o abajo con respecto al suelo original. Entonces sustituyen aquí en estas fórmulas y vamos a obtener un valor. En el caso de esta tabla les dice que esto fue tomado en centímetros. Entonces la erosión bruta le va a dar en centímetros. Pero ¿qué es lo que van a hacer ustedes? La tienen que reportar en milímetros. Entonces lo van a hacer la conversión y la obtenemos en milímetros. No sé si hay dudas ahí, compañero. Todo bien ahí. No sé si están escribiendo en el chat ustedes ahí, pero yo no puedo verlo. Sería mejor que activaran su micrófono y hablaran. Si tienen alguna duda o algo, han entendido. Sí, yo sí he entendido de que estaban escribiendo de que también han entendido. Entonces creo que ya pueden seguir. Bueno, gracias entonces, madre. Bueno, ahora vamos con lo que es la determinación de cantidad de suelo perdido. Entonces, aquí lo vamos a auxiliar de la fórmula de la densidad, que esta va a ser igual al peso sobre el volumen, ¿verdad? Entonces, nosotros ya conocemos la densidad. Ya conocemos la densidad aparente, que es la que hemos obtenido en este procedimiento, con las unidades de gramos sobre centímetro cúbico. Y vamos a obtener lo que es el volumen. En este caso ya no es el volumen del hoyo que hemos hecho, sino que va a ser el volumen del terreno. Porque este volumen lo vamos a obtener con el área, que puede ser una hectárea o un acre. Aquí les dejo las equivalencias, que un acre que tiene 4.047 metros cuadrados y una hectárea 10.000 metros cuadrados. Entonces sustituimos esta área, que puede ser acre o hectárea, y la multiplicamos por la lámina, que es la que hemos obtenido aquí arriba. Y esta lámina va a ser la erosión neta, que es el suelo que se ha perdido, ya que la erosión bruta solamente es el suelo que se ha desprendido, pero que queda ahí mismo en el terreno. En cambio esta no, es la que ya no tenemos, la erosión neta. Entonces vamos a tomar esta de erosión neta en milímetro, lo vamos a pasar a metro, la sustituimos aquí, obtenemos el volumen, sustituimos el volumen, la densidad la tenemos que pasar a kilogramos por metro cúbico. Hacemos la operación. Entonces vamos a tener el peso,
vamos a tener en kilogramos. Entonces tenemos que hacer la conversión para toneladas métricas o toneladas cortas, ya sea como nos lo piden. Y obtenemos ya la cantidad en toneladas y directamente, como el área que hemos utilizado es 1 hectárea, la tenemos por hectárea por año. Y si utilizamos un área de 1 acre, vamos a tenerla por acre por año. Y ya tenemos la cantidad de suelo perdido en nuestro terreno. Ya vamos a ver el ejemplo ya. Entonces, no sé si tienen dudas o ya terminaron de copiar eso. Me quedó claro, muy. Ajá. ¿Le quedó claro? No sé si ya terminaron de copiar ahí eso, compañeros, para pasar a... Yo estoy terminando de copiar. Bye. Entonces ahí nos comunica, compañera, para pasar al siguiente. Ya, Miguel, gracias. Bueno, entonces vamos a proceder. Vaya, este es un ejemplo de la pérdida de suelo, ¿verdad? Para que vean que todo va relacionado. Dice que en un suelo franco se detectó que el valor medio del suelo perdido es de 4.0 milímetros. Va a disculpar ahí que se borró un poquito el número, pero aquí está el 4.0 milímetros, que es la erosión neta, la lámina de la erosión neta que hemos obtenido, y la densidad aparente de 1.6 gramos por centímetro cúbico. Entonces nos pide cuántas toneladas métricas por hectárea por año equivale dicha pérdida. Y es lo que les había mencionado anteriormente, ¿verdad? Este procedimiento es lo que vamos a hacer ahorita aquí. Primero vamos a hacer las conversiones, que la lámina de suelo perdido es de 4 milímetros. Entonces vamos a hacer la conversión y obtenemos que la lámina de suelo perdido en metros es de 0.004 4 metros. Y después la densidad aparente también hacemos la conversión y obtenemos que esta es de 1.600 kilogramos por metro cúbico. Y el área que, como aquí nos lo pide en toneladas métricas por hectárea por año, entonces el área va a ser de 1 hectárea, ¿verdad? Entonces el área de 1 hectárea va a ser igual a 10.000 metros cuadrados. Entonces ya tenemos los datos preparados para poderlos sustituir en la fórmula. Y obtener lo que es el peso. Estas son las conversiones de los datos que nos han dado. Lo van copiando, ¿verdad? Sí, sí. Vale, voy a ir haciendo espera entonces.
Entonces aquí, ¿verdad? Tenemos la fórmula de la densidad y lo que nosotros queremos es el peso, que serían las toneladas métricas por hectárea por año. Y esto va a ser igual a la densidad aparente por el volumen. La densidad aparente ya la conocemos, ya la tenemos aquí con sus respectivas unidades en kilogramos por metro cúbico. Ahora, para el peso lo único que vamos a hacer es tomar el área que pertenece a una hectárea en metro cuadrado, que es igual a 10.000 metros cuadrados, y la lámina transformada en metro. Aquí lo puse en notación científica, pero es lo mismo, equivalente a esto, 0.004. Efectuamos la operación y nos da que el volumen es igual a 40 metros cúbicos. Entonces, ya tenemos los datos ya con sus respectivas unidades para sustituirlo en la fórmula para obtener el peso. Entonces, vamos aquí. Va a ser igual a la densidad por el volumen, que en este caso es 1.600 kilogramos por metro cúbico por 40 metros cúbicos. Se eliminan los metros cúbicos, porque este está multiplicando y este está dividiendo. Entonces, se simplifica. El peso en kilogramos, que sería 64.000 kilogramos. Posteriormente a ello lo convertimos a toneladas métricas. Sabemos que una tonelada métrica tiene 1.000 kilogramos. Simplificamos los kilogramos y obtenemos el peso en toneladas métricas. Pero como sabemos que el área que utilizamos es una hectárea, que 10.000 metros cuadrados, le colocamos aquí por hectárea por año.
Y año se refiere a de los pines. O sea, tomamos la parcela, calculamos el número de pines, los vamos a insertar, vamos a tomar las mediciones, obtenemos la lámina de suelo, que sería la erosión neta. Después la densidad aparente también la tomamos y hacemos estas operaciones para obtener lo que es el peso, que sería la cantidad de suelo que se pierde en una hectárea durante un año en el terreno que hemos analizado. Aquí no le coloqué la respuesta del enunciado, que es la pérdida de una lámina de suelo de 4.0 milímetros, que es la lámina, con una densidad aparente a 1.6 gramos por centímetro cúbico. Hectárea. Es de 64 toneladas métricas por hectárea por año. De esta forma le damos respuesta a lo que es el problema o el ejercicio que nos había planteado el ingeniero. Entonces, no sé si puedo pasar a la siguiente o ustedes, compañeros. Murillo, yo tengo una pregunta. Ajá. En la densidad aparente, la respuesta es 1600 o 1.6. Vaya, tenemos aquí 1.6 gramos por centímetro cúbico, que es nuestra densidad aparente, que se ha determinado por medio del procedimiento que detallé anteriormente. Entonces, esta densidad aparente la tenemos en esa unidad de gramos por centímetro cúbico. Entonces, hacemos la conversión, ¿verdad? Que 1 kilogramo tiene ¿cuántos gramos? 1000 gramos. Entonces se simplifica. Gramos se eliminan con gramos. Después queremos aquí abajo lo que es los metros cúbicos. Entonces hacemos esta conversión con esta equivalencia que sabemos que un metro es igual a 100 centímetros, pero queremos el metro cúbico. Entonces lo que hacemos es elevarlo al cubo y aquí igual elevarlo al cubo, que nos va a dar que un metro cúbico es igual a 100 centímetros elevado al cubo. Entonces, un metro cúbico va a ser igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces, simplificamos aquí el centímetro cúbico con este y nos va a quedar, por consiguiente, como kilogramos sobre metro cúbico. En este caso, 1600, ya transformado. Aquí la teníamos en gramos sobre centímetro cúbico, aquí la tenemos en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces ya la tenemos de esta forma. Tenemos ya en la dimensión de metro cúbico. La trasladamos aquí. Y igual el volumen ya lo tenemos en metro cúbico. Y obtenemos lo que es la cantidad en kilogramos. Porque los metros cúbicos se simplifican. Después volvemos a hacer la conversión a toneladas métricas. Y como ya les había mencionado, la respuesta les queda en toneladas métricas por año, por hectárea, por año. Entonces, no sé si le aclaraba la duda ahí, Debbie. Sí, muchas gracias. Bueno, ya sabe. No sé si los demás compañeros también tienen dudas para pasar a lo siguiente. Entonces, bueno, vamos a seguir al otro ejercicio. Si no tienen dudas aquí en esta parte.
Vaya. Entonces, en el mismo laboratorio 4 vimos la determinación de la pérdida de suelo, vimos el método del sistema 3 bolitas, la medición en el campo surco. Esto también entra en la evaluación del día miércoles. Vaya, entonces aquí tenemos lo que es nuestro terreno. Aquí tenemos lo que es los surcos que se forman por la erosión. Entonces lo que vamos a hacer es trazar una línea guía o indicadora, que en este caso puede ser de 37.5 o 75 pies, esta línea. Vamos a ver la pendiente más, donde se observe que es más representativa la erosión, pues, de todo el terreno, que podría ser la parte media de los surcos. Trazamos esta guía y las mediciones de cada surco en pulgadas las vamos a hacer aquí. ¿Cuáles variables vamos a tomar? El ancho superior, el ancho inferior y la profundidad. ¿En qué unidades? En pulgadas. Entonces así vamos haciendo. Así vamos a ir haciendo, tomando lo que es las mediciones por cada uno de los surcos que se encuentran en nuestra línea indicadora. Entonces, después calculamos el ancho promedio, que esto va a ser igual. El ancho superior con la fórmula que él había mencionado, que es el ancho promedio por la profundidad. Murillo. Ah, disculpe, ¿qué pasó? Dejaste de presentar, yo creo que te saliste, pero no estamos viendo nada ahorita ahí. No les aparece. No aparece. Ah, pues creo que hay un límite quizás más que estaba inspirándome. Gracias por decirlo ahí, Fátima. Vaya. Sí, porque se quedó de los surcos ahí ya. Pero cuando expliqué las fórmulas se veían, sí, ¿verdad? Por allí va. Aquí. Te quedaste que ibas a explicar. Más arriba. De ahí se cortó. Aquí. Sí, te quedaste. ¿Por dónde iba? Por aquí. No, esto de aquí no lo explicaste, donde está entre dos, eso no, bueno, al menos no lo escuchamos. No le voy a explicar de todo el procedimiento. La medición en el campo por la erosión por surco. Entonces lo que hacemos, vamos al terreno, vemos que ahí hay unos surquitos que se han formado por la erosión hídrica. Tomamos una línea que sea perpendicular a lo que es la longitud del terreno y donde sea más representativo, es decir, la parte media de todos los surcos. Trazamos esa línea indicadora que sería de 37.5 o 75 pies.
Entonces, aquí vamos a tomar las mediciones, las cuales van a ser el ancho superior y el ancho inferior y la profundidad en pulgadas. Por cada punto aquí lo vamos a ir tomando, cada surco. Posteriormente, después cuando tenemos estos datos, vamos a determinar el ancho promedio, que este va a ser igual al ancho superior más el ancho inferior, entre 2. Como el instrumento que hemos utilizado para hacer la medición está en pulgadas, el resultado va a ser en pulgadas. Luego, con el ancho promedio y la profundidad que hemos medido, vamos a obtener el área de la sección de la erosión. Y esto lo vamos a tener en unidades en pulgadas cuadradas, porque la profundidad tenemos en pulgadas cuadradas, el ancho promedio igual. Entonces, al efectuar la operación, nos queda al cuadrado, ¿verdad? Después, bueno, después vamos a irnos aquí a la tablita, donde lo vamos a tomar como que es un experimento, ¿verdad? Que se ha hecho. Hay cantidad de surcos que han sido seleccionados con el fin de determinar estos datos, el ancho superior, el ancho inferior y la profundidad. Todo esto en pulgadas. La línea indicadora pasa por en medio de estos 20 surcos, entonces en esos puntos vamos a tomar estos datos, ancho superior, ancho inferior y profundidad. Entonces, por medio de la fórmula que antes les planteé, vamos a obtener el ancho promedio, que va a ser la suma del ancho superior más el ancho inferior entre 2. Para cada uno lo vamos a ir sacando. Posteriormente sacamos el área, que va a ser el ancho promedio por la profundidad en pulgadas. Por lo tanto, nos va a quedar en pulgadas cuadradas. Vamos a ir colocándolas aquí. Y al final, cuando ya tengamos todas las áreas en pulgadas de los puntos donde hemos medido la erosión, vamos a obtener lo que es la sumatoria de áreas. Luego, con esta sumatoria de áreas, vamos a venir por acá. Con esta sumatoria de áreas cuadradas, vamos a sustituirla en esta fórmula, que nos va a dar directamente lo que es la pérdida de suelo en toneladas cortas por acre. Esta va a ser igual. Aquí en este caso, A es pérdida de suelo, que es igual a la sumatoria de áreas en pulgadas cuadradas sobre AC. AC ya viene dado, que es como un factor, por decirlo así, que nos da directamente las toneladas cortas por acre. Entonces, aquí hay unas especificaciones para el valor de AC. Cuando la línea indicadora es de 37.5 pies, el valor de AC va a ser igual a 3. Y cuando la línea indicadora es de 75 pies, el valor de AC va a ser igual a 6. Entonces, con el valor de la sumatoria de áreas que se obtiene anteriormente en la tabla, la vamos a colocar aquí y según sea la línea indicadora que hemos seleccionado, vamos a tomar un valor de AC, dándonos como resultado la pérdida de suelo en toneladas cortas por acre. Después hay que reportar estos datos en toneladas métricas por hectárea. Entonces tendríamos que hacer las respectivas conversiones, ¿verdad? Aquí les coloco lo que es las equivalencias de una tonelada corta en 907.2 kilogramos, y una tonelada métrica 1000 kilogramos, un acre 4047 metros cuadrados y una hectárea 10.000 metros cuadrados. Entonces, vamos a ver ahí el ejemplito. Aquí en la guía.
Vaya. Después de obtener la sumatoria de áreas en pulgadas cuadradas, la tomamos aquí. En este caso, este ejemplo, la distancia elegida, o sea, la línea indicadora es de 37.5 pies. Entonces, para obtener el suelo perdido, que es el valor de A, vamos a tomar la sumatoria de áreas y con el factor que les había mencionado antes, que para 37.5 pies es 3 el valor de AC. Entonces lo sustituimos, lo operamos y obtenemos la cantidad de suelo perdido en toneladas corta por acre. Después solo hay que hacer la respectiva conversión y la obtenemos en toneladas métricas por hectárea. Y ahí es que finaliza lo que es este ejercicio por método de la pérdida del surco. Estas son las conversiones, reglas de 3. Ahora hasta aquí vamos a hacer la determinación de la pendiente usando la pita y nivel de carpintero. No sé si tienen dudas con respecto a este procedimiento. Mira, esta parte ahí donde estabas diciendo que hace los términos que has puesto abajo, eso no. O sea, porque AC vale en este caso 3, estabas diciendo. El valor de AC. Ajá. Es que la línea indicadora es esta, ¿verdad? Aquí dice, la línea indicadora es de 37.5 o 75 pies. Y esta la vamos a trazar donde hay una pendiente y sea más representativa la erosión. Y en estos puntos donde esté, digámoslo así, por encima del surco, ahí vamos a tomar las mediciones del ancho superior y ancho inferior y la profundidad. Entonces, según cuál sea la longitud de la línea indicadora que nosotros seleccionemos, si es de 37.5 a 75 pies, va a depender el factor de AC, que dice que cuando la línea indicadora es de 37.5 pies, AC va a ser igual a 3. Y cuando la línea indicadora es de 75 pies, el valor de AC va a ser igual a 6. Entonces, no sé si resuelvo su duda ahí, compañera. Sí, entonces esos términos podrían cambiar entonces, ¿sí o no? Si nos pusiera algún ejercicio o cuestión así. Sí. Por ejemplo, nos dijera, la línea indicadora es de 37.5 pies. Entonces, usted lo que tendría que hacer es siempre obtener la sumatoria de A. Y después el valor de AC, ya sabe usted que va a ser de 3, porque la línea indicadora es de 37.5. Y si le dice caso contrario, que va a ser de 75 pies, ya sabe usted, AC va a ser 6. Siempre va a obtener la sumatoria de A normal, y aquí le va a dar, esta fórmula siempre le va a dar en toneladas cortas por acre, toneladas métricas por hectárea. Aquí les dejo la equivalencia. Ahí solo conversiones, son reglas de 3. Vale, gracias, sí, hoy sí. Yo. Hola. ¿Qué pasó ahí? Lo que sucede es que el 3 y el 6 salen de una división entre 37.5 entre 12.5, porque en el folleto dice que AC es el número de veces que 12.5 se encuentra en la distancia transversal a la pendiente. Entonces, imagínate que te dan otro número de pies. Lo único que tenés que hacer es dividir esa cantidad que te dan entre 12.5. Ajá. Ahí está. Ajá, exacto. Sí.
Sí, Sí, solo ahí, eso. gracias ahí, compañero, por aportar eso. Sí, ahí si utilizamos otras medidas de pie, ya sea 30, 60 metros, 100 pies, perdón, 60 pies, 80 pies. Solo hay que dividir esa longitud entre 12,5, ¿verdad? Ya nos da el factor. Pero en este caso, bueno, el ingeniero hace énfasis en esas dos distancias, ¿verdad? Que ya sea 37,5 pies, me imagino que es porque son las más utilizadas, quizás, ¿verdad? Según las parcelas que se toman para hacer la medición. Pero sí, gracias, compañero. De tomar en cuenta siempre eso. Entonces, no sé si tienen más dudas allí, compañero. Entonces, en ese caso sería usando la fórmula que Roberto estaba diciendo, digamos, de dividirlo en 12,5. 12 puntos. Es que si le dan otra medida indicadora, por ejemplo, sea 80 pies aquí, o 90 pies o 100 pies, hay que dividirlo por 12,5 y creo que ese sería el factor por el que se va a dividir. No, entonces ese 12.5 es un factor fijo, entonces. Es solo para sacar el valor ¿cómo decirle? El valor de AC por el que se va a dividir. Hay que ver aquí si está. Vaya, mejor háganlo así ustedes con su calculadora. Dividan 37,5 entre 12,5. ¿Cuánto les va a dar? A 3. Vaya, entonces ese va a ser su AC. 3. Ahora dividan 75 entre 12,5. 6. Vaya, este es su AC. Entonces, si digamos, toman otra línea, por ejemplo, 80 pies, pongan 80 entre 12,5, 6,4. Entonces ese sería su AC en ese caso. No sé si ya respondemos ahí, compañero. Sí, está bien. Gracias. Entonces, no sé si procedemos. Vamos a seguir entonces. Con la determinación de la pendiente usando pita y nivel de carpintero. Esto prácticamente es para conocer el grado de inclinación, el porcentaje de pendiente que tiene el suelo, cuando vamos a hacer lo que es la medida de la pérdida de suelo por la erosión, ¿verdad? Por el método de los surcos, medición por surco, para posteriormente hacer las recomendaciones al agricultor, el porcentaje de la pendiente con la cantidad de pérdida de suelo determinada, ¿verdad? Entonces, para ello, lo primero que tendríamos que hacer es colocar una estaca. Digamos que este es el terreno. Aquí lo he hecho recto, pero aquí tiene bastante deformidades, ¿verdad? Entonces, colocamos la estaca. Establecemos aquí
el nivel de carpintero o el nivel de pita y lo proyectamos hacia aquí. Esta pita, digamos, tendría que ser de una longitud conocida, si es de 5.0 metros. Y la contrastamos con el nivel que va a estar por aquí en el centro. Que miremos que la burbujita esté al centro. Después alguien que lo sostenga y tomamos la medición. Hacemos la medición. Y en este caso nos da 0.59 metros. Y tenemos 5.0 metros. Entonces ya conocemos dos lados. ¿Qué es lo que se nos forma aquí? Un rectángulo, de nuevo. Entonces, un triángulo rectángulo, perdón. Entonces, tenemos aquí el grado de inclinación. Conocemos, proyectamos, ¿verdad? Entonces este sería el opuesto, donde choca el lado opuesto. Y aquí tenemos el lado adyacente. Entonces la hipotenusa sería ese, que es la pendiente. ¿Cómo vamos a determinar con qué razón trigonométrica vamos a aplicar para poder determinar estos valores? En este caso la ideal es tangente. Tangente del ángulo. Tangente del ángulo es el cateto opuesto sobre el adyacente. Aquí lo tenemos ya la formulita. Sustituimos. Tangente del ángulo lo dividimos, se simplifican los metros, entonces esto no tiene unidades. Es un factor, por decirlo así. Tangente del ángulo es igual a 0.118. Y sabemos que la tangente del ángulo es igual a la pendiente. Por lo tanto, la pendiente es igual a 0.118 también. Solo la multiplicamos por 100 y ya la tenemos en porcentaje, que nos da como resultado 11.8%. Luego, lo que es el valor del ángulo. En grados, y tenemos que la tangente del ángulo es 0.118. Va a ser igual a la tangente inversa de 0.118. Efectuamos la operación y nos va a dar que el ángulo es 6.729781. Aquí me faltó grado. Después que tengamos este resultado, lo podemos expresar en grados sexagesimales, creo que se llaman esto. Pues y apretamos ahí la teclita con la calculadora, se nos facilita. O la podemos hacer manualmente, pero manualmente no la puedo explicar porque es fácil, pero yo creo que con la calculadora no es necesario hacerlo así manualmente. Entonces, le apretamos la teclita, que aparece ahí como unas comitas, creo que. Sí, como unas comitas. Ya nos aparece aquí que es 6 grados, 43 minutos, 47.2 segundos, que son dos comitas. Y esto es lo que respecta a la determinación de la pendiente usando el nivel de pita o nivel de carpintero. No sé si hay algunas inquietudes ahí, compañeros. No sé si hay dudas ahí, compañeros. El 0.118 se multiplica por 100, ¿verdad? Sí, Para sacar el porcentaje sería. sí, exacto. Hola.
Murillo, mira de dónde dijiste que salía el 0.59. Esto se mide directamente con una cinta. Ponemos la estaca aquí, ¿verdad? Tiramos el nivel de pita y este tiene que ser exactamente horizontal, ¿verdad? Para que esté a nivel. Después con una cinta alguien la va a sostener aquí, este nivel de pita, y con una cinta se mide la altura. Donde desde el punto perpendicular, ¿verdad? A la línea del nivel, perpendicular a la línea del nivel hacia el terreno. Y aquí se mide la altura. Y ya después posteriormente se hace el procedimiento. Gracias. Bueno, ya sabe, Flor de Azucena. La letra que está después que dice tangente del ángulo es igual a S, ¿epa? Sí. Ah. Tangente del ángulo es igual a S. ¿Ah? ¿Qué significaba la S? La pendiente. Ah, va. Gracias. Bueno, la pendiente se tiene que expresar en porcentaje, pero es que después aquí la encerré. Gracias. No sé si hay otra duda ahí, compañero. Bueno, entonces, hasta este tema va a venir lo que corresponde al examen del día miércoles de laboratorio. Estos cálculos son los que van a venir. Entonces, si no hay dudas sobre esta parte o las anteriores que he explicado, vamos a proceder a lo que es terminar la grabación